Bueno, buenas tardes nuevamente. Yo soy Alejandro Zenic, como bien me han presentado. Vengo en representación del Estado y del Gobierno de Argentina, específicamente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República. Un poquito, digamos, contextualizando el área de donde provengo, ¿no? El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como bien lo dice el nombre, se ocupa de estas tres, digamos, aristas, ¿no? El trabajo en todo lo que hace a la regulación de la negociación colectiva, de las cuestiones sindicales, de los conflictos laborales en el área de trabajo. El área de empleo, más ligada a todo lo que es capacitación y también programas de empleo, de fomento al empleo y también algunas cuestiones ligadas a los subsidios. Y la seguridad social ligado a todo lo que es jubilación, seguro de desempleo, pensiones no contributivas. O sea que el Ministerio de Trabajo tiene un trabajo, digamos, integral a través de estas tres áreas centrales. El área donde estoy yo, que es la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, se inscribe dentro de la Secretaría de Trabajo y dentro del área de trabajo. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario es el organismo normativo, no lo llamo yo de negociación colectiva, sino de diálogo social, propio del régimen de trabajo agrario. Es el organismo que se encarga de dictar normas que hacen a la regulación de las remuneraciones mínimas y de las condiciones de trabajo de los trabajadores agrarios. Este es un organismo tripartito, integrado por representantes del Estado Nacional, por representantes de las cámaras más representativas de los empleadores y por el sindicato agrario con personería gremial, o sea, el más representativo. Los acuerdos se sacan por lo general por consenso, si no hay consenso hay votación, digamos, y se resuelve en función a mayorías. Previamente a todo les quiero contextualizar, digamos, y adelantar, digamos, como ya muchos deben saber, también en función del título, tenemos una flamante ley de trabajo agrario que se llama Régimen de Trabajo Agrario, que es el nuevo régimen estatutario aplicable a todos los trabajadores agrarios que se desempeña en todo el territorio nacional. Esta ley, digamos, no es porque nosotros hayamos participado en el y tengamos realmente orgullo de esto, pero simplemente de hacer un análisis de derecho comparado, tanto internamente como también en derecho, agarrando algunos institutos y comparándolo con el derecho internacional. Es una ley absolutamente de avanzada. Que hoy por hoy se puede decir, digamos, fácticamente que desde el punto de vista formal de derechos legalmente consagrados, el trabajador agrario es el trabajador más protegido del país. Esto es una novedad absoluta para la historia argentina y creo que para muchos países. No implica, dejo la salvedad de que esta consagración formal de derechos implique de alguna manera un traslado real, inmediato, a las relaciones laborales concretas, que en muchos casos distan de cumplir con los estándares de la ley e incluso a veces distan de cumplir con ningún estándar, digamos, medianamente racional. Pero antes que nada quería contextualizar un poco de cómo surge esta ley, cuál fue un poco el devenir histórico de esto, ¿no? Primero, decir que el trabajo agrario en Argentina se caracterizó históricamente por la precariedad de sus regulaciones. Pese a ser Argentina un país primigeniamente agrario, y hoy lo sigue siendo, de hecho la mayor cantidad de renta es producida por este sector, ¿no? Las primeras regulaciones fueron de índole privada. Fueron los famosos códigos de estancias, o sea, el estanciero, el patrón de estancia, regulaba para sus peones normas de convivencia, de salario, de condiciones de trabajo.
Estos códigos de estancia se convirtieron en códigos rurales. Se convirtieron en códigos rurales por varias razones. Primero, porque estos estancieros fueron luego gobernadores y estaban ligados a la oligarquía que gobernó a principios del siglo XIX al país. Y segundo, porque había estancias que tenían prácticamente una extensión provincial, digamos. Había estancias que ocupaban media provincia, o sea, eran provincia. O sea que directamente cuando se constituyeron los estados provinciales se trasladó el código de estancia y se lo consagró normativamente. O sea que, para adelantar un poquito, seguimos con esta regulación hasta prácticamente el año 1944. Salvo algunas regulaciones para el trabajo urbano que fueron aplicables, hasta ese año el trabajo agrario estaba prácticamente totalmente desprotegido. Y con la paradoja que dije al principio, estaba desprotegido en un país netamente agrícola, ¿no? Pero en 1944 se sanciona el famoso Estatuto del Peón de Campo, que es un decreto ley 28.169, que fue el primer estatuto orgánico que determinó derechos y obligaciones para las partes, tenía regulaciones sobre vacaciones, condiciones de trabajo, salarios, licencias, protección contra el despido, ¿no? Y este estatuto era aplicable únicamente a los trabajadores permanentes, ¿bien? Los trabajadores temporarios, que son más de los 2/3 de los trabajadores agrarios, al menos en la Argentina, pero creo que es un patrón que se repite en la mayoría de los países, recién tuvieron una regulación propia del año 1947. Bien, o sea que hasta ese año estaban prácticamente dejados a la buena de Dios. En el año 1974, los trabajadores agrarios logran un hecho histórico. Es decir, ¿cuál es este hecho? Que se los incorpore a la normativa general del régimen general de trabajo. En Argentina existe la ley 20744, que es la ley de contrato de trabajo, que regula las relaciones laborales del trabajo urbano, básicamente, donde se concentra el núcleo duro de trabajadores. Y en 1974 la ley de contrato de trabajo, en su redacción original, comprendió el trabajo agrario. ¿Bien? Lamentablemente esta fue una situación absolutamente precaria, porque como ustedes saben en 1976 hubo un golpe de Estado en Argentina y en el año 1980 sanciona una ley de facto, que es la ley 22.248 de régimen de trabajo agrario, que excluyó a los trabajadores agrarios de la Ley General de Trabajo y sancionó un régimen estatutario nuevo totalmente precarizante. Bien, o sea que en el año 80 se retrocedió absolutamente con respecto a los derechos que tenían consagrados los trabajadores. Se les dio menos días de vacaciones, menos licencias, se posibilitó que se contrate mediante modalidades contractuales precarizantes, se favoreció el trabajo no permanente o temporario en desmedro del trabajo permanente, a modo de ejemplo, simplemente, el estatuto de facto tenía 144 artículos. Tenía solo 7 que estaban dirigidos a los trabajadores temporarios, cuando los trabajadores temporarios constituyen más de los 2/3 de la masa laboral. Y no voy a ahondar en qué tipo de artículos eran, porque eran artículos que no precisamente favorecían a estos trabajadores. O sea que seguimos andando con esta regulación hasta el año 2010, aunque les parezca mentira. En el año 2010 el Poder Ejecutivo Nacional manda al Congreso de la Nación el proyecto de ley de régimen de trabajo agrario, que fue aprobado en diciembre del 2011 bajo el número de ley 26727. Bien, esta es la nueva ley de trabajo agrario que tenemos ahora, que viene a restañar un poquito toda la regulación precarizante que tenía el sector agrario, ¿no? Esta norma, no surge de la nada. En gran medida consagra normativamente, cristaliza y le da un marco de seguridad a muchos aspectos que habían sido previamente consagrados mediante el diálogo social o la negociación colectiva que se llevó adelante en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Como modo de ejemplo les puedo citar algo que es totalmente paradigmático.
La ley 2248, que es el régimen de facto que les referí, que fue derogado, decía que los trabajadores agrarios podían trabajar de sol a sol, con unas pequeñas pausas al mediodía, es decir, que no les reconocía el derecho a una jornada laboral limitada. Obviamente no había ni pago en horas extras, ni hora nocturna, ni nada por el estilo. Simplemente se les garantizaba en invierno que tenían que parar cuando había mucho sol 4 horas por día, y en verano, en verano 4 horas por día al mediodía, y en invierno 2 horas y media al mediodía. Y todo lo demás el patrón los podía hacer trabajar. Este es un ejemplo de la ley que lamentablemente tuvimos hasta hace muy poco tiempo en Argentina. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario había dictado una resolución otorgando una jornada laboral limitada con todas las garantías a los trabajadores agrarios en el año 2008, por la cual se exigía el pago de horas extraordinarias, se limitaba a 48 horas semanales u 8 horas diarias, pero las patronales agrarias, las cámaras empresarias, impugnaron judicialmente esta resolución porque decía que contradecía la ley. De ahí la importancia de la ley, digamos, de dar un piso, un estándar de derechos nuevos, ¿no? Muchos dicen que la ley de trabajo agrario es una ley revolucionaria, digamos. Yo, digamos, no creo en las leyes revolucionarias. Tal vez porque soy abogado y estoy cansado de ver leyes que no se cumplen, ¿no? Es un primer paso, digamos, un paso importantísimo, pero el verdadero trabajo lo vamos a tener ahora, que va a ser llevar a la práctica esta ley, ¿no? Pero bueno, ahora quería detallarles un poquito algunos aspectos puntuales y específicos del nuevo régimen de trabajo agrario, que es el régimen al cual deben someterse todas las relaciones laborales que se desarrollan en el sector agrario. Esta ley, como bien lo dije, rige el ámbito de aplicaciones, que rige el contrato de trabajo agrario y los derechos y obligaciones de las partes, aun cuando se hubiera celebrado fuera del país y siempre que se ejecutara en el territorio de la República Argentina, ¿bien? O sea, todo trabajo agrario realizado en el territorio argentino tiene, digamos, que someterse a esta ley. Pero acá hay una innovación nueva, ¿no? Esta ley, además de ser un estatuto superador, como ya vamos a ver en función de algunos institutos, hace aplicable el régimen general de contrato de trabajo. Es decir, que en toda aquella cuestión que no ha regulado, por tratarse de una cuestión general, resulta de aplicación el régimen general de contrato. Nosotros decimos que esto se trata de un estatuto de mínima. ¿Por qué un estatuto de mínima? Porque reguló de manera específica y con sentido protectorio aquellas cuestiones o aquellos institutos que el trabajo agrario requería para su desarrollo. Y para todo lo demás dejó librado al régimen general de contrato de la 20744, que además es un buen régimen de contrato de trabajo, y tiene otro plus, que es que sufre modificaciones periódicas que lo hacen, cada vez más protectorio, ¿no? O sea que me parece una buena técnica legislativa dejar algunas cuestiones subsidiarias a este régimen estatutario. Estas son las exclusiones. Bueno, el concepto de actividad agraria que nosotros tenemos en la ley es básicamente todo lo que no haya sido sometido a proceso industrial, o sea, todo lo que no tenga valor agregado. Bien, o sea, cualquier producto primario, si no se le incorporó valor agregado, es trabajo agrario. Y en tanto y en cuanto se desarrollen en ámbitos rurales. Acá sí hay un criterio de ruralidad en cuanto al lugar en la cual, al ámbito geográfico en el cual se desarrolla el trabajo agrario. Bien, con algunas excepciones. Que son, por ejemplo, la manipulación y almacenamiento de granos, los remates de hacienda y el empaque de productos propios, pueden ser desarrollados en ámbitos urbanos. Pero el principio general es
una actividad primaria, o sea, sin valor agregado. Obviamente está descartado todo lo que es turismo rural, actividad administrativa de los establecimientos, actividad industrial, como ya los dije, actividad de servicios. Bien, y siempre y cuando se desarrolla en el ámbito rural. A ver, esta ley, entre otras cuestiones, refuerza lo que son los mecanismos de solidaridad. O sea, ataca lo que es la subcontratación. Uno de los grandes problemas en el trabajo agrario es el fraude que se da en la subcontratación. Como ustedes saben, el trabajo agrario se terceriza muchos servicios, ¿no? Esta ley hace responsable siempre al dueño del campo de cualquier trabajador que desarrolla tareas en su establecimiento, aunque no esté contratado directamente con él. O sea, todo trabajador que presta servicio de manera directa o indirecta, aunque sea de manera tercerizada, es responsable el empleador principal. O sea que refuerza aún más los supuestos de solidaridad que el régimen de contrato general de trabajo. Otra cuestión, que se prohibieron absolutamente las cooperativas de trabajo. ¿Bien? Las cooperativas de trabajo fueron un terrible instrumento de fraude a la ley laboral en la Argentina. ¿Bien? Hay cooperativas en la provincia de Mendoza que tienen 30.000 socios cooperativos. Obviamente que de socios cooperativos no tienen nada, son trabajadores que se los hace pasar por socios cooperativos. ¿Bien? Otra diferencia es que está prohibido el contrato a prueba. Un trabajador, cuando es contratado, directamente es efectivo. No hay posibilidad, hay que pagar la indemnización desde el primer día. O sea, queda efectivo. No hay ningún periodo de prueba ni plazo de gracia. Con respecto a las modalidades contractuales, hay 3 modalidades. Se mantiene el trabajador temporario, que es para el cosechero o para aquel trabajador que realiza tareas eventuales o ocasionales. Está el trabajador permanente, que es obviamente el clásico peón de estancia, que es contratado para realizar tareas intrínsecas y permanentes de algún establecimiento agropecuario. Y hay una figura nueva, que es el contrato permanente de prestación discontinua. ¿De qué se trata esta figura? Cuando un trabajador cosechero, temporario, o cualquier trabajador que realice tareas cíclicas o ligadas a un proceso temporal, es contratado nuevamente en el próximo ciclo agrícola por un mismo empleador, este adquiere la condición de permanente y adquiere los derechos indemnizatorios a partir de la primera contratación. Esto es una novedad, digamos, importante, ¿no? Porque uno de los objetivos principales de la ley es desterrar de alguna manera el trabajo temporario, que es el trabajo, digamos que sufre más abusos y que está más precarizado. Alejandro. Sí. Bueno. Cuestiones, para avanzar un poquito más, vinculadas a algunas cuestiones que se hablaron acá. Hay algunos institutos, bueno, aunque no aparezcan en las filminas, por ejemplo, esta ley, hablando de cuestiones de género, tiene un instituto que es la licencia parental. O sea, se le otorga 30 días al padre por nacimiento de hijo. Yo busqué esto, digamos, les voy a ser sincero, ocasionó grandes ruidos, ¿no? Primero porque nosotros la mandamos al Congreso con 15 días y volvió misteriosamente con 30, no sabemos cómo, más de uno se agarró los pelos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que yo busqué en derecho comparado y encontré únicamente en países escandinavos un convenio colectivo de trabajo en Suecia, Dinamarca, algo más o menos parecido. Pero bueno, nadie podía creer que le hayamos dado a los trabajadores agrarios 30 días de licencia parental. Pero acá pasó algo llamativo y que tiene que ver con lo cultural. Porque en el ministerio se querían matar todo, ¿cierto? Se va a armar un despelote bárbaro. Pero es increíble la forma como fluyó esto. Y el nivel de prejuicio que había con respecto a este instituto. Hace un año que está, y no hemos tenido en el Ministerio ni una presentación de ningún empleador, ni ningún empleado que se haya quejado porque no se la han dado. Hemos chequeado a través de los sistemas de inspección y se está otorgando la licencia. O sea, digamos, esto es una de las, me parece que descorrió un prejuicio realmente, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que esto iba a ser una fuente de tensiones y realmente circuló de manera interesante, ¿no?
Otra cuestión es la bancarización del pago. Hay obligación de bancarizar el pago de los trabajadores agrarios, no se les puede pagar mediante vales, no se les puede deducir por comida, digamos. Otro tema importante, estoy volando sobre la ley rápidamente, es que la ley le garantiza la licencia por maternidad por tiempo completo a la trabajadora temporaria. Es decir, que una trabajadora de cosecha, si tiene que iniciar la licencia durante el contrato de trabajo, aunque la cosecha termine, tiene garantizada todo el periodo de licencia, o sea, los 90 días y el tiempo de excedencia que pueda gozar en función a el tipo de parto que haya tenido. Bien, esto es otro de las cuestiones que ha tenido la ley. Otra cuestión central, ya voy terminando, ¿no?, es la recuperación del sistema inspectivo. Lamentablemente en la década del 90 se privatizó, por llamarlo de alguna manera, o se delegó al sindicato y a las cámaras empresarias la inspección en el trabajo agrario. Esta ley recupera un organismo que se llama RENATEA, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, y lo pone en manos del Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo recupera de esta manera el sistema inspectivo. Pero bueno, para ir cerrando, digamos, podemos quedar en contacto, les puedo pasar toda la información que quieran, la ley obviamente está en internet. Me quedan dos cosas, digamos, ¿no? Primero, digamos, la ardua tarea que queda en pasar a la práctica, a la materialidad, a lo fáctico, a las relaciones de trabajo concretas, los buenos deseos y lo que la ley obliga, ¿no? Que es una tarea ardua, porque el trabajo agrario básicamente en Argentina es muy heterogéneo. Tenemos sectores hiperprofesionalizados, con muy buenos sueldos, con alta registración, y sectores que tienen todavía hasta modos de producción muy atávicos, y algunos sectores ligados a intereses regionales y oligarquías provinciales que no permiten, digamos, la incorporación de nueva normativa. Y por otro lado, correr un poco el prejuicio, ¿no? Porque cuando nosotros impulsamos una ley de trabajo agrario progresista y hiperprotectoria para los trabajadores agrarios, muchos nos miraban como, bueno, le van a dar a estos derechos, con respecto a la licencia por paternidad, van a decir se van a pasar embarazando a las mujeres todo el tiempo. Eran los comentarios que realmente recibíamos, ¿no? O sea, digo, y hemos tenido que vencer resistencias no solo de las cámaras empresarias, porque es realmente un cambio cultural. La resistencia la tuvimos que vencer de las cámaras empresarias, del mismo sindicato que a veces patea en contra, y hay que reconocerlo, de los mismos actores políticos y sociales que están en el Estado, que no estamos exentos de los prejuicios. Pero bueno, les quería dar un pantallazo general, después cualquier cosa seguimos. Gracias. No, gracias.